Parte 5. Seguimos con los textos del mal llamado Nuevo Testamento, donde se habla de Sheol, o Hades por los griegos. En la parte anterior recordamos que hablamos del primer texto, que se habla del Sheol o Hades como un lugar de tormento. Pero lo importante de esto, es que era un recurso literario llamado parábola, del cual la interpretación textual es inadmisible de manera lógica, ya que no representa un hecho verdadero, tangible, pues la enseñanza de lo que se narra allí es moral. Un recurso literario semejante y muy parecido es la fábula. Fábula. Composición literaria en verso o en prosa, que haciendo uso de la prosopopeya, tiene como finalidad instruir a través de una enseñanza que se deduce de los hechos narrados. La prosopopeya es una figura retórica mediante la cual se atribuyen cualidades humanas a los animales y seres inanimados. También se le llama personificación. Imagine que usted toma la famosa fábula de Esopo, siglo VI a.C., escritor griego, su obra, La liebre y la tortuga, y piense que fue un hecho que realmente sucedió. Sería totalmente absurdo e inapropiado. Lo mismo pasa con las parábolas, no representa hechos textuales, son narraciones donde la metáfora se usa para darnos una reflexión moral. ¿Entiende? También hablamos sobre el hecho del pobre y el rico, no se hablaba de que ser rico o ser pobre son errores, solo son circunstancias, en las cuales cada uno debe sacar el provecho, en su trayecto por esta vida, en nuestro camino a la redención final. Si analizamos la vida de los grandes hombres de la Biblia notaremos que cada uno de ellos fue puesto a prueba. Pero el Zohar se refiere especialmente a Abraham, ya que los sabios nos enseñan que tuvo que pasar 10 pruebas, antes de convertirse en el primer patriarca, y el inicio del pueblo de Israel. De acuerdo con el Pirkei de Rabí Eliezer, 26:31. El cual es un trabajo agadádico, migrásico sobre la Torá que contiene exégesis y relatos bíblicos. Todos tenemos pruebas, ya que, de eso se trata, según dicen los sabios de la Torá. Los justos vienen al mundo a cumplir la Torá y pasar pruebas. El Eterno no prueba a los perversos, pues estos no resistirían la prueba, sino que solamente a los justos prueba el Eterno. Ver Bereshit Rabá 32. El rabino Yerujem Lebovitz enseña que el propósito esencial de nuestra vida en este mundo es el de elevarse espiritualmente por medio de pasar a través de las diversas pruebas que nos confrontan. El objetivo es crecer espiritualmente en toda situación de nuestras vidas. Según Lerujem, esta es la actitud que debemos internalizar. Que cada suceso en este mundo nos sirva para convertirnos en mejores personas. Y en concordancia con esto tenemos Hebreos 12:7-8. Permaneced bajo la disciplina, pues Elohim os está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por tanto, ser pobre o rico, como las pruebas que deriven de estas dos condiciones, solo son circunstancias, o herramientas que debemos sacar provecho, en nuestra entrada por la puerta estrecha al camino de la redención. ¿Cuántos entienden lo que digo? Dicho esto, seguimos. Veamos otro texto esta vez, vamos más adelante. Revelaciones, Apocalipsis 1:18. Y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cómo interpretar esto? ¿Que tiene un juego de llaves para abrir las puertas del Sheol o Hades? Eso si lo interpretamos en sentido literal. Ahora si tratamos de darle el sentido al texto alegórico, y lo comparamos con el siguiente. Yohanan, Juan. 24-26, 11-24. Marta le dice: sé que resucitará, en la resurrección, en el día final. Yeshua le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que tiene emuná en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y tiene emuná en mí, de ningún modo quedará muerto para siempre. ¿Tienes fe obediente en esto? Podemos decir que el sentido alegórico de llaves se refiere, Yeshua es la herramienta para nuestra resurrección por sus méritos. Y tenemos la garantía que si creemos en él, como nuestro Mashiach, imitándolo con nuestros actos y acciones, y morimos confiando en esa promesa, seremos levantados, despertados del Sheol, de la sepultura, para vida en los días postreros. Es por ello que al ver los textos que no parecen ser congruentes, debemos de buscar la interpretación, la cual sea apoyada por los textos anteriores que hablan del mismo tema. Sobre esto mismo habló el Shaliach. Primera de Tesalonicenses 4:13-14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también enviará Elohim con él a los que durmieron unidos a Yeshua.
Este pasaje en concordancia con Yohanan, nos revela los mismos conceptos de la Torá que hemos visto desde Bereshit, Génesis, las personas en el Sheol o sea en la tumba duermen, no hay conciencia, y alegría, ni mucho menos tristeza y tormento. Por tanto, los conceptos platónicos vistos en el tema, forjadores del cristianismo, en el concepto de dualismo cosmológico, o sea lugares de placer y castigos después de la muerte, nunca tuvo cabida, ni en Yeshua, ni en sus enviados Shaliach. Sin embargo, a medida que nos vamos alejando del primer siglo, estos conceptos platónicos adquieren más fuerza, inclusive afectando también al judaísmo, como veremos más adelante. Veamos otro. Apocalipsis 6, 8 Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Este texto alegórico, que visto de manera textual se entendería lo siguiente. Alguien que no sabemos si es hombre o mujer, viene montado en un caballo amarillo, y tenía un nombre. Muerte, no sé si escrito en alguna parte de su cuerpo. Detrás de él, también tiene al Hades, y ambos son seres vivos, y el Hades parece que no viene a caballo. Por lo que debemos entender que viene a pie, corriendo o trotando, o quizás volando detrás de él. Sé que para algunos esto puede ser gracioso, ver este texto de esta manera, y claro que lo es. Lo que quiero que vean, que el mismo papel se desempeña cuando se trata de ver un recurso literario, como las metáforas, alegoría, y demás recursos en los textos como un hecho real y textual. Yo en lo particular he visto, y puedo suponer que usted, también cuando estamos en un cine, en una película ya sea de ficción o de acción, que muchos salen diciendo. Esa película tuvo muchas escenas que son inverosímiles. Pero, ¿de eso no se trata las películas de acción y ficción? ¿De hechos imposibles en la vida real? Es como ilógico, pensar así. ¿No les parece? Pero lo que resulta ilógico e inverosímil es que se lea las escrituras, y se dé rienda suelta a la imaginación, y se diga que es cierto, y una realidad. Eso sí es lógico, en una película de ficción, usted no debería quejarse en ver escenas inverosímiles, pero sí debería protestar cuando le enseñan las escrituras con interpretaciones textuales de metáforas, alegorías, antropomorfismos y cualquier otro recurso literario. Es mi consejo, la decisión solo es suya. Ahora bien, ya sabemos que ninguna persona usando un poco de razón lo entendería de esa manera. Ya que se puede interpretar de que no viene ningún caballo amarillo, porque es un símbolo, y que la muerte, y el Hades no son personas, sino conceptos, por lo que se puede entender que en algún momento se desatarán las guerras, y el hambre, la cual causarán la muerte de muchas personas. Señores, no podemos interpretar los textos de manera literal, debemos buscar recursos de interpretación, a la hora de tomar una doctrina o enseñanza de un texto. Ya que, de otra manera estaríamos creyendo en cosas que no existen, solo en la mente de algunos que lo enseñan. Si vamos a analizar un texto con una idea preconcebida nunca aprenderemos nada. Yo diría, que mejor ni lo lea. Ya que su manera de pensar está completamente cerrada, o parcializada, y nunca admitirá ideas nuevas, por más lógicas que sean. Veamos un aspecto nuevo en estos textos. Apocalipsis 20. 13 al 15. Y el mar se abrió y entregó los muertos que había en su seno, asimismo la muerte entregó la lista de todos los que había en su registro, y el Sheol abrió sus puertas para permitir a sus muertos volver a la vida para ser juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Sheol fueron arrojados al lago de fuego. Este lago que arde con fuego es la segunda muerte. Y si alguno no fue hallado inscrito en el Sefer Haim, fue lanzado al lago de fuego. Ahora bien, en este texto donde el uso de los recursos literarios explicados anteriormente están presentes, vemos claramente que el Sheol o Hades, como el lugar de sepultura, el lugar donde los muertos esperan el día de resurrección. Podemos dar por sentado, que no hay ningún tormento, o diablos haciendo de la vida cuadritos a los muertos. Esto, solo existía en la fantasía mitológica de los griegos y las demás culturas anteriores. Pero aquí, aparece un elemento, o concepto nuevo que es el lago de fuego. Lo que podemos entender es que este concepto de lago de fuego tiene como finalidad destruir definitivamente la muerte de los hombres. Que los conceptos de Sheol desaparecerán conjuntamente con los hombres que no estén en el libro de la vida, los cuales no tendrán más oportunidad de resucitar o revivir. Por tanto, serán totalmente destruidos, lo que se conoce como muerte definitiva, perdición eterna, o muerte segunda. En la Torá en Shemot, Éxodo Moisés habla del libro de la vida, al Eterno en una oportunidad, veamos. Éxodo 32.
32 al 33. Pero ahora, perdona su pecado y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Pero Hashem dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Moisés, solicitó al Eterno que fuera borrado del libro de la vida, el cual se puede entender claramente que su destino final sería ser lanzado al lago de fuego para su destrucción total. Lo cual está en perfecta concordancia con Apocalipsis 3, 5, el que venciere, se vestirá con vestiduras blancas. Y bajo ningún concepto borraré su nombre del Sefer Haim, libro de la vida, más bien confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus malajim. Bueno, en resumen. En griego existe el término Gehenna, que fue traducida como infierno. Y la palabra Hades, corresponde al hebreo Sheol. Y según hemos visto ya, solo se trata de la sepultura, o el lugar donde los muertos aguardan para la resurrección. Y otro lugar Gehenna, el cual su equivalente en hebreo podría ser Geinam, o Geinom. Veamos qué dice la web y copio. Gehenna deriva de Geinom, que significa valle de Hinnom. Geinom también se llamaba Gai Ben Hinnom, que significa valle del hijo de Hinnom. El valle estaba fuera de la muralla sur de la antigua Jerusalén, y se extiende desde el pie del monte Sión hasta el valle de Cedrón, al este. Gehenna también aparece en el Nuevo Testamento y en las primeras escrituras cristianas como el lugar en donde el mal será destruido. La puerta del sudoeste de Jerusalén, abierta hacia el valle, vino a ser conocida como Valle del Hijo de Hinnom, Jeremías 7, 31, 19, 2, 6 y 32, 35. El libro de Jeremías habla de los residentes israelitas que adoraban a Moloch, presagiando la destrucción de Jerusalén, Jeremías 32, 35. En épocas antiguas los cananeos sacrificaban a niños al dios Moloch, quemándolos vivos. Una práctica que fue proscrita por el rey Josías, Segunda de Reyes, 23, 10. Cuando la práctica desapareció, se convirtió en el vertedero de la ciudad donde se incineraba la basura, y también los cadáveres de animales o los de algunos criminales. Y copió otro. La palabra más comúnmente traducida infierno en el Nuevo Testamento es Gehenna, el equivalente griego para el valle de Hinnom. Este valle está inmediatamente al suroeste de Jerusalén, todavía visible desde el Monte de los Olivos. En un tiempo fue allí donde se hicieron sacrificios humanos a la deidad pagana Moloch, Segunda de Reyes 23, 10, Segunda de Crónicas 28, 3, 33. 6, ver Jeremías 7, 31, 32, 19. 5 y siguientes. Hay un debate en curso entre eruditos sobre si el valle de Hinnom sirvió realmente como el volcado de la ciudad, o un vertedero de la basura de Jerusalén. La evidencia me parece poco concluyente y por lo tanto debemos evitar ser dogmáticos sobre el punto. Pero nadie niega que esta área fue en algún momento el escenario para el sacrificio de niños por el paganismo. Por lo tanto, es comprensible que se use como una forma de referirse al lugar del tormento eterno. Contra la noción de que Gehenna era, en los días de Yeshua, Jesús, un vertedero, vea la excelente discusión de Francis Chan y Preston Sprinkle, Borrando el infierno. Lo que Dios dijo acerca de la eternidad y las cosas que inventamos, Colorado Springs. David C. Koch, 2011, 56, 67. Y David A. Cloteau, Leyendas urbanas del Nuevo Testamento. 40 conceptos erróneos comunes, VH, 2015, páginas 49, 53. Como vemos, estos comentarios nos dan una vista más clara del Gehenna, o Geinom que aparece en las escrituras. Es este valle, después de su adoración a Moloch, se convierte en un lugar para la quema de basura, animales y criminales, basurero de fuego. Es por ello que quizás Yeshua, cuando habla sobre la condena de algunos pecados, hace referencia a este sitio. Veamos algunos pasajes al respecto. Mateo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Basurero de fuego o gehenna de fuego según el texto griego. Como reo de muerte su cuerpo muerto será lanzado a la hoguera, como criminal al basurero de fuego. Yeshua hace una analogía con el lugar conocido como quemadero de basura, y donde los cuerpos de algunos criminales eran lanzados. Claro está, tal analogía causaba el efecto de reflexión deseado. El no ser sepultado y solo ser expuesto a un crematorio como un criminal, era motivo de mucha vergüenza y escarnio público. Nadie quería eso para su cuerpo después de la muerte.
Por tanto Yeshua hace una analogía con lo que acontecerá en el mundo por venir, al no ser hallados en el libro de la vida, y lanzados a la muerte eterna, o destrucción definitiva de la cual no hay regreso, ni segundas oportunidades. Veamos otros pasajes que hablan sobre el nuevo término el Gehenna o Geinom, basurero de fuego. Mateo 5. 29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Basurero de fuego. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Basurero de fuego. Esto es una comparación como la que hablamos anteriormente sobre los cuerpos de los criminales que eran arrojados al valle donde se quemaba la basura. El simbolismo es la base de esto, ya que Yeshua, Jesús no te está diciendo que te cortes la mano o alguno de tus miembros, es una enseñanza que sería una locura cumplirla literalmente. Yeshua, Jesús sencillamente dice: si haces algo que de alguna manera te desvíe de Elohim, pues déjalo de inmediato, pues te puede costar tu destrucción en el día del juicio final. Otro pasaje parecido. Mattillau, Mateo 18, 7 al 9. Hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero hay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtetelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno, basurero de fuego o Gehenna. Como vemos es exactamente igual, el simbolismo es la base de su enseñanza. De la misma manera que tenemos al entender cortarse algún miembro, de esa misma forma tenemos que entender el basurero de fuego. Copio otro más. Mattillau, Mateo 10. 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Se entiende lo mismo dicho anteriormente. Ahora bien, ya hemos visto una gran parte de los textos tanto de la Tanaj y Brit Hadashah, en los que se entiende de manera clara, que el Sheol, solo es un lugar de sepultura del cuerpo, a la espera del día de resurrección. Pero existen textos aislados, donde algunos se apoyan, sin tomar en cuenta los demás textos que no hablan nada al respecto y son contrarios. Como hemos dicho al comienzo de estos comentarios, se empieza con la fuente, y de allí tomamos las bases para el entendimiento de los versos siguientes a través de la Tanaj, y posteriormente del Brit Hadashah. Igual es usted, quien debe tomar su propia decisión al respecto. Vemos una carta en segunda de Kefas, Pedro 2. 4 Biblia Jubileo 2000. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el abismo más profundo, del griego Tartarus, con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Este texto en lo particular ha sido muy explotado con este fin, de evidenciar la existencia de un lugar de tormento, como antesala a un juicio final donde se espera la continuidad del tormento eterno. O sea, primero son atormentados, sin juicio y posteriormente son juzgados, y siguen con el tormento. ¿Es lógico? ¿Atormentados sin un juicio previo? Se parece más a los juicios de un linchamiento, o los efectuados por la famosa Inquisición cristiana. Es importante destacar que esta Biblia aparece la palabra griega. G5020. Tártaro. De Tártaros, el abismo más profundo del Hades. Tártaros en la mitología es un profundo abismo usado como una mazmorra de sufrimiento y una prisión para los titanes. ¿Por qué un escritor judío colocaría una palabra como tártaro? Asumiendo de manera ilógica, que el escritor lo escribió inicialmente en griego, cosa que dudo mucho. Kefa era judío, y no muy letrado. Hechos 4:13. Reconociendo entonces la osadía de Kefa y de Johanán, y sabiendo que eran hombres sin títulos académicos, judíos sencillos del pueblo, se maravillaban. Pero reconocían que habían estado con Yeshua. Kefa, Pedro era un pescador, un hombre de pueblo dedicado a ganarse su sustento diario, no era un académico. Por lo tanto no asumo que fue escrito en griego, sino en hebreo. Pero vamos a suponer que fue escrito en griego, tal palabra tártaro, el concepto mitológico griego, no era compatible con el judaísmo de la época. Sin embargo, la palabra Gehenna, en griego, Gehenna, en hebreo, Gai Ben Hinnom, Valle de Hinnom, era conocida tanto por griegos como judíos. ¿Por qué no colocó Gehenna? ¿De dónde sale esta palabra de tártaro?
En lo particular pienso que solo es una de tantas interpolaciones de los textos del Nuevo Testamento, por lo poco usual de este contexto en la Torá. No hay nada en la Torá que no dé referencia a esto de cárceles a espíritus, solo lo vemos en algunos textos del mal llamado Nuevo Testamento, con lo que se puede entender como un lenguaje figurado. Pero saque usted sus propias conclusiones. Como sea el caso, vamos a verlo como está, por tanto vamos a analizarlo, y vamos a buscar analogías, a la palabra tártaro. El tártaro inicialmente tiene además una serie de habitantes. Cuando Cronos, el titán reinante, tomó el poder encerró a los cíclopes en el tártaro. Zeus los liberó para que le ayudasen en su lucha con los titanes. Los dioses del Olimpo terminaron derrotándolos y arrojaron al tártaro a muchos de ellos. Atlas, Crono, Epimeteo, Metis, Menecio y Prometeo son algunos de los que no fueron encerrados. En el tártaro los prisioneros eran guardados por gigantes, cada uno con 50 enormes cabezas y 100 fuertes brazos, llamados hecatónquiros. Más tarde, cuando Zeus venció al monstruo Tifón, hijo de Tártaro y Gea, también lo arrojó al mismo pozo. En mitologías posteriores, el tártaro se convirtió en el lugar donde el castigo se adecúa al crimen. Tomado de es.wikipedia.org/wiki/tártaro, mitología. Como vemos inicialmente no era lugar de castigo sino de encierro, y también se podía salir, por lo que podemos seguir armando la analogía con el Sheol y no con el Gehenna o Geinom. Hay detalles interesantes en este texto de Kefa por ejemplo. El término ángeles significa mensajeros, mas puede ser de carácter celestial, como humano. Aquí podría interpretarse como mensajeros celestiales o mensajeros terrenales, es decir, aquellos que habiendo recibido una alta investidura de parte del Eterno, renunciaron a ella y se fueron al mundo, los cuales, al morir, fueron enviados al Sheol, o sea a la sepultura. Esto mismo lo podemos ver en Judas 1:6 y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Posiblemente Kefa y Judá se está refiriéndose a los hijos de Elohim que son descritos en Bereshit, Génesis 6:1-2, y que se refiere a personas que tenían una íntima relación con el Eterno, y tomaron a mujeres paganas, y se contaminaron con sus ídolos y prácticas. Sé que muchos opinan aquí que eran ángeles celestiales, apoyados en el libro de Enoc, pero en mi opinión es ilógico pues Yeshua dice lo siguiente. Matillau, Mateo 22:30 Pues en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los malajim en el cielo. Si usted piensa que el casamiento es solo para tener compañía y para nada tener relaciones para procrear descendencia, entonces hablamos dos lenguajes muy diferentes. Biológicamente es imposible, ya que son razas muy distintas. En la Torá no se hace mención que hay mensajeros hembras, o sea que no se reproducen. Por tanto, si no se reproducen entre ellos como especie, no podemos pensar que puede hacerlo con los hombres, el cual es otra especie. Esto sería como juntar un hombre con un caballo. Por tanto, el punto aquí, es un lugar donde se espera o se aguarda, y tiene lógica si lo vemos como un lugar de sepultura en el cual se espera a ser despertado. No podemos tomar un solo texto aislado de los demás textos y armar toda una interpretación global al respecto. Y en referencia al libro de Enoc, yo tengo mis dudas. Veamos algunas informaciones al respecto. Las únicas versiones íntegras de este libro que se conservan están en Ge'ez, lengua litúrgica de la Iglesia etíope, pero son conocidas varias partes en griego, y un fragmento en latín. También ha sido encontrado, en Antinoe, un fragmento en copto, 93:3-8, y, además en Qumrán fueron hallados múltiples fragmentos en arameo y uno en hebreo, 4Q317. La tradición atribuía su autoría a Enoc, transcrito también como Enoco en inglés Enoch, bisabuelo de Noé. En la actualidad se cree que el texto fue redactado por varios autores judíos entre los siglos III a.C. y I. Tomado de es.wikipedia.org/wiki/libro de Enoc. Este es un detalle interesante sobre el tiempo de su redacción y sus diferentes autores, por lo que podemos concluir que no fue un libro transcrito de un libro más antiguo en su totalidad, sino que tuvo inicialmente varios escritores, que cada quien pudo haber agregado algo diferente. Así como también no tenemos los libros completos en hebreo y arameo, solo fragmentos. También sabemos que la Iglesia Ortodoxa etíope tuvo influencia gnóstica, por lo cual los conceptos de dualismo cosmológico platónico son visibles en sus creencias. En el judaísmo el libro de Enoc no es tomado como fuente de inspiración, por lo que agrego otro comentario al respecto.
Se conocen otros 3 libros de Enoc. El segundo libro de Enoc, 2 Enoc, escrito a finales del siglo I o después y conservado en eslavo eclesiástico. El más tardío, de composición posterior al siglo V, tercer libro de Enoc, 3 Enoc, en hebreo. Y el Enoc copto, 4 Enoc, que data del siglo V y del cual apenas se han encontrado partes. Tomado de es.wikipedia.org/wiki/libro de Enoc. Sin embargo existe un texto, que posiblemente hable del libro de Enoc. Judas 1:14 fue sobre estos que profetizó Enoc, séptima generación después de Adán diciendo: He aquí. Hashem vino con sus miríadas de Kadosim, santos. Yehudá pareciera estar citando el capítulo 1 Enoc, 1:4 y 1:9. 4 El Dios eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza de su poder desde los altos de los cielos. 9 Mirad que él viene con una multitud de sus santos, para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra él. O como también pudiera estar hablando del Midrash Sach, Pesikta Rabatí de Zacarías 14:5. Anexo información sobre Pesikta Rabita o Sikta Rabita en hebreo, es una colección de Agadik Midrash, homilías, sobre el Pentateuco y lecciones proféticas, los sábados especiales, etc. Fue compuesta alrededor del año 845, después de Mashiach, y probablemente se llamó Rabatí el más grande, para distinguirlo de la Pesitresta anterior. Ya hemos ido avanzando, desde los textos de la Tanaj, y aquí en el mal llamado Nuevo Testamento, es donde muchos se atascan y no desean salir, para dar credibilidad a sus conceptos heredados por el cristianismo. Sobre el libro de Enoc, como les dije tengo mis dudas, ya que, no tenemos la versión completa del hebreo o arameo, y además tuvo escritores en diferentes épocas. Es muy posible que en la época de Yeshua, hubieran tradiciones orales sobre Enoc, pero no creo que sean las mismas, que tenemos en el libro de Enoc que podemos conseguir actualmente, las cuales pueden haber sido manipuladas. Por lo que considero que no es un libro confiable, igual usted, puede tomar su propia decisión. Sobre los textos de Yehuda y el comentario de Kefas, también tengo mis dudas pues no son avalados en su totalidad por ningún texto anterior en la Tanaj. Por tanto, sería lógico solo tomar un solo versículo, y armar un estudio completo sobre un tema. Tome usted sus propias conclusiones al respecto. Luego seguiremos con la parte 6. Si el Eterno lo permite. Shalom a todos.